Toda la historia de la conquista española de América no empieza con barcos ni con espadas. Empieza con una obsesión: oro, prestigio, poder. A finales del siglo XV, Europa era un continente hambriento de riquezas, de nuevas rutas comerciales y de gloria. España, recién salida de siglos de guerras internas con la Reconquista, necesitaba una hazaña que la colocara por encima del resto de potencias europeas. Y esa hazaña llegó cuando Cristóbal Colón cruzó el Atlántico en 1492 creyendo que había llegado a Asia, sin saber que acababa de abrir la puerta a uno de los procesos más brutales y transformadores de la historia humana. Si quieres entender a fondo cómo la conquista española transformó América y dio origen al mundo moderno, suscríbete al canal y dale like para apoyar este tipo de contenidos históricos explicados de forma clara y directa. Cuando los españoles pisaron América por primera vez, no encontraron un continente vacío ni salvaje. Encontraron civilizaciones complejas, organizadas, con sistemas políticos, religiosos y económicos avanzados. Mayas, mexicas, incas, taínos, muiscas y muchas más culturas habitaban el territorio desde hacía miles de años. Tenían ciudades monumentales, calendarios precisos, agricultura sofisticada y redes comerciales extensas. Pero para los recién llegados todo aquello fue reducido a una sola palabra: riqueza. Oro en los ríos, joyas en los templos, metales brillantes que para los pueblos originarios tenían un valor simbólico y espiritual, pero que para los españoles eran sinónimo de poder inmediato. El choque fue inevitable. Los primeros contactos oscilaron entre la curiosidad mutua y la tensión. Algunos pueblos recibieron a los españoles como visitantes extraños, incluso como posibles aliados frente a enemigos tradicionales. Otros los observaron con desconfianza desde el primer momento, pero la balanza se inclinó rápido. Las armas de fuego, los caballos, las armaduras de acero y, sobre todo, las enfermedades traídas desde Europa comenzaron a diezmar a la población indígena sin que los conquistadores apenas lo comprendieran. La viruela, el sarampión y la gripe avanzaron más rápido que cualquier ejército, arrasando comunidades enteras antes incluso de que se produjera una batalla. Uno de los episodios más conocidos de la conquista fue la caída del Imperio Mexica. Hernán Cortés llegó a las costas de lo que hoy es México en 1519 con apenas unos cientos de hombres. Numéricamente, aquello era una locura, pero Cortés entendió algo clave: el poder no estaba solo en la fuerza militar, sino en las alianzas. Muchos pueblos sometidos por los mexicas vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del dominio de Tenochtitlan. A través de pactos, traiciones y promesas, Cortés construyó un ejército indígena que, junto con los españoles, terminó sitiando y destruyendo la gran capital mexica en 1521. La ciudad, una de las más impresionantes del mundo en su época, fue reducida a ruinas sobre las que se levantó la Ciudad de México. Más al sur, el Imperio Inca vivía su propio drama interno cuando los españoles llegaron. Una guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar había debilitado al imperio justo en el peor momento posible. Francisco Pizarro aprovechó esa fractura con una estrategia tan audaz como despiadada. En 1532, con un pequeño grupo de hombres, capturó a Atahualpa en Cajamarca mediante una emboscada. El emperador inca ofreció un rescate gigantesco, habitaciones llenas de oro y plata a cambio de su libertad. Los españoles aceptaron el metal y ejecutaron a Atahualpa igualmente. Con su muerte, el corazón del imperio colapsó, y en pocos años los españoles tomaron el control de uno de los territorios más vastos y ricos de América. La conquista no fue solo una sucesión de batallas, fue un proceso sistemático de dominación. Se impuso la lengua, la religión y la estructura política española. A través del sistema de encomiendas, los conquistadores recibían tierras y comunidades indígenas a cambio, en teoría, de protección y evangelización. En la práctica, esto se tradujo en explotación extrema, trabajos forzados y abusos constantes. Las minas de Potosí, en el actual Bolivia, se convirtieron en uno de los mayores centros de extracción de plata del mundo, alimentando la economía europea mientras miles de indígenas morían en condiciones inhumanas. La Iglesia jugó un papel central en este nuevo orden. La evangelización fue utilizada como justificación moral de la conquista. Se destruyeron templos, se prohibieron rituales ancestrales y se impuso el cristianismo como religión dominante. Sin embargo, el proceso no fue uniforme. Hubo misioneros que denunciaron los abusos como Bartolomé de las Casas, quien dejó constancia del sufrimiento indígena y obligó a la corona a debatir por primera vez en la historia sobre los derechos de los pueblos conquistados.
Aún así, las reformas llegaron tarde y de forma limitada. Con el paso del tiempo, el continente cambió para siempre. Se produjo un mestizaje profundo entre europeos, indígenas y africanos, estos últimos traídos como esclavos para suplir la mano de obra que había sido devastada por las enfermedades y la explotación. Nació un nuevo mundo, con una identidad híbrida, marcada por la violencia, pero también por la resistencia cultural. Lenguas, costumbres y creencias indígenas sobrevivieron, adaptándose, mezclándose y resistiendo a pesar de siglos de opresión. El flujo constante de oro y plata desde América transformó Europa. España se convirtió durante un tiempo en la potencia más poderosa del mundo, aunque la riqueza también trajo inflación, dependencia económica y guerras interminables. Mientras tanto, en América las estructuras sociales quedaron profundamente desiguales. Una élite colonial controlaba la tierra y el poder, mientras las poblaciones indígenas y afrodescendientes eran relegadas a los márgenes del sistema. La conquista española de América fue, al mismo tiempo, una historia de exploración y de destrucción, de encuentros culturales y de exterminio, de ambición desmedida y de consecuencias irreversibles. No fue un evento puntual, sino un proceso largo, lleno de matices, traiciones y silencios impuestos. Entenderla no es solo mirar al pasado, sino comprender las raíces de muchos de los conflictos, desigualdades e identidades que todavía definen al continente americano hoy. Tras los primeros contactos y conquistas iniciales, la presencia española en América dejó de ser una serie de expediciones aisladas para transformarse en un proyecto sistemático de dominación. Lo que al principio había sido improvisación, ambición personal y aventuras individuales, comenzó a organizarse como un engranaje imperial. La corona española comprendió rápidamente que aquellos territorios no solo representaban riqueza inmediata, sino una oportunidad única para expandir su poder político, económico y religioso a una escala nunca antes vista. El avance español no fue uniforme ni rápido. Cada región presentó desafíos distintos. En algunas zonas, la caída de las grandes civilizaciones, como la mexica y la inca, abrió el camino para un control relativamente veloz. En otras, la resistencia indígena, la geografía hostil y la falta de recursos retrasaron durante décadas la consolidación del dominio. Sin embargo, el objetivo era claro: someter el territorio, explotar sus recursos y reorganizarlo bajo las leyes y estructuras de la monarquía hispánica. Uno de los primeros pasos fue la fundación de ciudades. Estas no surgían al azar. Eran instrumentos de control. Las ciudades españolas se establecían en puntos estratégicos, antiguos centros políticos indígenas, rutas comerciales clave o zonas con potencial minero y agrícola. Desde ellas se ejercía autoridad militar, se cobraban impuestos y se imponía la ley. La traza urbana reflejaba el orden europeo: una plaza central, edificios administrativos, la iglesia como eje espiritual y barrios diferenciados según la jerarquía social. Con la ciudad llegaba el reparto de tierras y personas. La encomienda se convirtió en uno de los pilares del nuevo sistema. Bajo esta figura, la corona concedía a un español el derecho a recibir tributo y trabajo de comunidades indígenas, con la supuesta obligación de protegerlas y evangelizarlas. En la práctica, la encomienda derivó en abusos constantes. Los indígenas fueron sometidos a jornadas extenuantes, desarraigados de sus formas de vida tradicionales y forzados a sostener una economía que no les pertenecía. El impacto demográfico fue devastador. Las guerras de conquista causaron miles de muertes, pero nada se comparó con el efecto de las enfermedades traídas desde Europa. Viruela, sarampión, gripe y otras epidemias arrasaron poblaciones enteras que no tenían defensas biológicas contra esos males. En pocas décadas, regiones completas quedaron despobladas. Este colapso humano alteró para siempre la estructura social de América y facilitó el control español, aunque también generó una crisis de mano de obra que el sistema colonial tardaría en resolver. Ante esta realidad, la corona comenzó a intervenir de manera más directa. Se crearon instituciones para regular el gobierno de los nuevos territorios. Surgieron los virreinatos, las audiencias y los cabildos, estructuras diseñadas para reproducir el orden político de España en suelo americano. El virrey representaba al rey, concentrando enormes poderes, mientras que las audiencias funcionaban como tribunales superiores. Todo respondía a una lógica centralizada. América debía ser gobernada desde la distancia, pero sin perder el control. La Iglesia desempeñó un papel fundamental en esta etapa.
La evangelización no fue solo un proceso religioso, sino también cultural y político. Frailes y misioneros acompañaron la expansión española, aprendieron lenguas indígenas y construyeron iglesias sobre antiguos templos. El objetivo era claro: reemplazar las creencias prehispánicas por el cristianismo. Sin embargo, el resultado fue más complejo. Muchas prácticas indígenas sobrevivieron camufladas bajo símbolos cristianos, dando origen a un sincretismo religioso que aún perdura. Mientras tanto, la economía colonial comenzó a girar en torno a la extracción de metales preciosos. El descubrimiento de grandes yacimientos de plata, especialmente en lugares como Zacatecas y Potosí, transformó radicalmente el papel de América dentro del mundo. La plata americana financió guerras, sostuvo imperios y alimentó el comercio global. España se convirtió en el centro de un sistema económico que conectaba Europa, América, África y Asia, aunque esa riqueza rara vez se quedaba en el continente americano. El trabajo en las minas fue uno de los aspectos más crueles del sistema colonial. Miles de indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones extremas, expuestos a derrumbes, gases tóxicos y jornadas interminables. La mita, adaptada del sistema inca pero profundamente deshumanizada, se convirtió en una herramienta de explotación masiva. Las comunidades perdían a sus hombres durante meses, lo que afectaba la agricultura, la vida familiar y la estabilidad social. Déjanos en los comentarios qué aspecto de la conquista española te parece más impactante: el choque cultural, el nacimiento de nuevas sociedades o sus consecuencias a largo plazo. A medida que la población indígena disminuía, el sistema colonial buscó nuevas fuentes de trabajo. Así comenzó la importación masiva de esclavos africanos. El tráfico transatlántico añadió una nueva dimensión de violencia a la conquista. Hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus tierras, transportados en condiciones infrahumanas y vendidos como mercancía. Su trabajo sostuvo plantaciones, minas y ciudades, convirtiéndose en una pieza clave de la economía colonial. Este proceso dio origen a una sociedad profundamente jerarquizada. El origen étnico y el lugar de nacimiento determinaban el acceso al poder, la riqueza y los derechos. En la cúspide estaban los españoles nacidos en la península, debajo, los criollos, luego, mestizos, y en la base, indígenas y africanos. Esta estructura no solo organizaba la economía, sino también la vida cotidiana, las relaciones sociales y la percepción de identidad. Sin embargo, la dominación española no fue absoluta ni incuestionada. A lo largo de esta etapa surgieron resistencias constantes, rebeliones indígenas, fugas de esclavos, comunidades que se internaban en zonas inaccesibles y formas de resistencia cultural que desafiaban silenciosamente al poder colonial. Aunque muchas de estas resistencias fueron aplastadas, demostraban que la conquista no había sido aceptada pasivamente. Con el paso de las décadas, América dejó de ser un territorio recién conquistado y se convirtió en un mundo colonial complejo, lleno de tensiones, contradicciones y nuevas identidades. La mezcla de pueblos, culturas y experiencias dio origen a una realidad distinta tanto de Europa como del pasado prehispánico. Esta nueva América, nacida de la conquista, comenzaba a desarrollar dinámicas propias que, con el tiempo, pondrían en jaque al mismo sistema que la había creado. Aquí se afianzaron las bases del orden colonial que dominaría el continente durante siglos. Un orden construido sobre la explotación de recursos, el control social y la imposición cultural, pero también sobre la adaptación, la resistencia y el mestizaje. La conquista ya no era solo una guerra, era un sistema. Y ese sistema, aparentemente sólido, empezaba lentamente a mostrar sus fisuras. Con el sistema colonial ya firmemente establecido, la conquista española entró en una nueva fase, la de la consolidación y el control a largo plazo. Ya no se trataba únicamente de dominar territorios o extraer riquezas inmediatas, sino de mantener un orden estable que garantizara beneficios constantes para la corona. Esta etapa estuvo marcada por una compleja red de leyes, instituciones y prácticas destinadas a regular cada aspecto de la vida en América, desde la economía hasta la moral, desde el trabajo hasta la fe. La administración colonial se volvió cada vez más sofisticada. Las leyes de Indias intentaron regular la relación entre españoles e indígenas, estableciendo normas sobre el trabajo, la propiedad y la organización urbana. En teoría, estas leyes buscaban proteger a las poblaciones originarias de abusos extremos. En la práctica, muchas veces quedaron en el papel. La distancia con España, la corrupción local y los intereses económicos de los colonos provocaron que la explotación continuara bajo nuevas formas, menos visibles pero igualmente duras.
La figura del corregidor y del alcalde mayor se volvió central en la vida cotidiana de las comunidades indígenas. Estos funcionarios controlaban el cobro de tributos, la administración de justicia y la organización del trabajo. Su poder era enorme y, en muchos casos, arbitrario. El abuso de autoridad, la extorsión y la violencia eran frecuentes, generando un profundo resentimiento entre las poblaciones sometidas. A pesar de ello, el sistema se sostenía gracias al respaldo militar y a la fragmentación social heredada de la conquista. Tras la fase inicial de la conquista, el dominio español en América dio paso a la consolidación del sistema colonial. Este periodo se caracterizó por la estructuración de una nueva sociedad, un modelo económico extractivo y profundas tensiones internas que con el tiempo sembrarían las semillas de la independencia. La economía colonial se basó inicialmente en la minería, que actuó como el motor principal, extrayendo enormes cantidades de oro y plata que se dirigían a Europa. Paralelamente, la agricultura adquirió un papel crucial con la expansión de las haciendas. Estas grandes propiedades se apropiaron de las tierras comunales indígenas a través de métodos como deudas, engaños o simples despojos, consolidando una poderosa élite terrateniente y profundizando la dependencia de los sectores más bajos. El comercio colonial fue regido por un estricto monopolio impuesto por España, que obligaba a las colonias a comerciar exclusivamente con la metrópoli. Este sistema, controlado por puertos autorizados, flotas e impuestos, garantizaba que la riqueza fluyera hacia Europa. No obstante, la rigidez del monopolio generó un intenso contrabando con potencias rivales como Inglaterra, Francia y Holanda, evidenciando las grietas del control imperial y la creciente autonomía económica de las colonias. Socialmente, la América colonial se caracterizó por su complejidad y dinamismo. El mestizaje fue un fenómeno acelerado, dando origen a una amplia gama de identidades intermedias. Aunque el sistema de castas intentó clasificar y jerarquizar rígidamente a la población, peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y africanos, la realidad de las relaciones personales, económicas y culturales desdibujó muchas de estas fronteras. La Iglesia Católica fue una institución de inmensa influencia. Más allá de su papel religioso, controlaba la educación, los registros civiles y poseía vastas extensiones de tierra, convirtiéndose en un centro de poder económico y cultural. Sin embargo, en su seno también surgieron voces críticas que cuestionaron la violencia y la explotación de los indígenas, ofreciendo una crítica moral temprana al sistema. Las poblaciones indígenas, lejos de desaparecer, desarrollaron complejas estrategias de adaptación y resistencia. Algunas comunidades negociaron con las autoridades para conservar parte de su autonomía y tierras. Otras mantuvieron vivas sus prácticas culturales y lingüísticas en secreto, o las sincretizaron con elementos cristianos. En zonas alejadas, persistieron formas de organización propias, demostrando que la dominación no fue total. Las rebeliones fueron una constante, revelando un profundo malestar. Aunque muchas fueron reprimidas, su frecuencia indicaba que el orden colonial se sostenía sobre una violencia estructural. Con el tiempo, algunas revueltas comenzaron a cuestionar la legitimidad misma del dominio español. Mientras el sistema maduraba, los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, comenzaron a desarrollar una identidad propia. A pesar de compartir cultura y lengua con España, se sentían sistemáticamente desplazados de los cargos políticos y administrativos más altos, reservados para los peninsulares. Los criollos controlaban una parte significativa de la riqueza local, pero carecían del poder político correspondiente. Esta contradicción se convirtió en una fuerza decisiva, un resentimiento silencioso que preparaba el terreno para futuros conflictos. A finales del periodo colonial, el sistema comenzó a mostrar señales claras de desgaste. El declive del poder español frente a potencias como Inglaterra y Francia debilitó el control metropolitano. América se integró a un mundo más interconectado y competitivo, lo que erosionó el monopolio español. Las reformas borbónicas, impulsadas desde España para recuperar el control y aumentar los ingresos, resultaron contraproducentes. El aumento de impuestos, la centralización del poder y la exclusión sistemática de los criollos de los altos cargos profundizaron el descontento social y político. Los criollos, al acumular riqueza, educación e influencia, se veían a sí mismos como los herederos legítimos de esas tierras. La circulación de ideas ilustradas provenientes de Europa, sobre soberanía, derechos y libertad económica,
ofreció a los sectores intelectuales americanos un nuevo lenguaje para expresar su malestar. La distancia con la metrópoli, los intereses locales y los cambios globales crearon una realidad propia, cada vez más difícil de gobernar desde el otro lado del océano. Las tensiones acumuladas se manifestaron en levantamientos de mayor alcance, que dejaron claro que el orden colonial ya no era incuestionable. La violencia estructural del sistema provocaría, tarde o temprano, una respuesta definitiva. La conquista española fue un proceso que redefinió la historia global, dio origen a nuevas sociedades, lenguas y culturas, pero también sembró desigualdades estructurales que perdurarían durante siglos. El Nuevo Mundo se consolidó como un espacio híbrido, resultado de la violencia, el mestizaje y la adaptación constante. El flujo de metales preciosos extraídos de América transformó las economías europeas y aceleró la globalización temprana. América pasó a ocupar un lugar central en el equilibrio mundial, aunque ese protagonismo se construyó sobre la explotación. Al final de esta etapa, la sociedad colonial se encontraba en un estado de inestabilidad y contradicción. La autoridad, basada en la fuerza y la tradición, ya no bastaba. Las sociedades americanas, moldeadas por siglos de dominación, estaban listas para reclamar un papel activo en su propio destino. La conquista había creado el escenario, pero había generado también las condiciones para su propio cuestionamiento y eventual ruptura. El mundo que nació de la imposición comenzaba a gestar los proyectos políticos que conducirían a la independencia. Si este recorrido histórico te ayudó a comprender mejor el origen del Nuevo Mundo, comparte el video y suscríbete para seguir explorando las grandes historias que cambiaron al mundo.